Farmacias del Ahorro presenta. El expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, antiguo miembro del partido gobernante, es enviado a prisión preventiva. La Embajada de Noruega en Guatemala anuncia su cierre por un cambio en las prioridades de la cooperación de ese país nórdico. 5 empleados del Ministerio Público son detenidos por filtrar información y por lavado de dinero en 2 casos distintos. 14 detenidos tras 20 allanamientos en Operación Jake contra el lavado de dinero producto del narcotráfico. Reducción en el número de beneficiados por la tarifa social de la energía eléctrica desata una amplia polémica. Bebé de 3 meses que había sido secuestrado el pasado 1 de noviembre, al ser arrebatado a su madre en Ciudad San Cristóbal, es rescatado en Villanueva. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Farmacias del Ahorro presentó. Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Nosotros estamos listos, gracias por estar ahí sintonizando y vamos a iniciar todas las noches con Emilio Gracias, por supuesto. Claro que sí, María Luisa, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Así que ahora hacemos lo que más nos gusta, informarle. Así es, vamos de inmediato a la información. La Embajada de Noruega en Guatemala cierra sus puertas en nuestro país en el 2016, siendo una de 5 que se cerrarán ese año por cambios en su política exterior. El comunicado fue emitido a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, en el cual resalta que los cambios que se producen en el servicio exterior y con su presencia internacional son un resultado de sus prioridades políticas y condiciones presupuestarias. Agrega que esperan seguir con esta relación, aunque no existen planes de abrir una nueva embajada en la región centroamericana. Tampoco han decidido qué embajada en América Latina será acreditada para Guatemala y los otros países centroamericanos. También resalta que Noruega ha tenido una cooperación larga y cercana con Guatemala y esperan que la relación siga de igual forma a través de distintos canales. Por Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Héctor Chutuc. Y el expresidente del Congreso y exdiputado Pedro Muadi Menéndez fue ligado a proceso penal porque, según el juez, existen indicios de su participación en la red de venta de plazas en el organismo legislativo. Deberá permanecer 60 días en prisión preventiva en Mariscal Zavala. En audiencia de primera declaración en contra del exdiputado Pedro Muadi, quien se abstuvo de declarar y luego de analizar los elementos presentados y de escuchar a las dos partes, el juez José Eduardo Cojulum expresó que existen indicios suficientes de la presunta participación activa del expresidente del Congreso de la República en la comisión de los delitos de asociación ilícita, peculado por sustracción y lavado de dinero, por lo que resolvió ligarlo a proceso penal y enviarlo a prisión preventiva a la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala. Por lo tanto, basado en el artículo 263 del Código Procesal Penal, pues deniega la solicitud de aplicación de medida sustitutiva y acoge la petición de la medida cautelar para asegurar su presencia y para el evitamiento en la investigación, en la tergiversación o en el retorcimiento de los hechos que se pueden hacer. En consecuencia, en base al artículo 259 del Código Procesal Penal, se emite auto de prisión preventiva. En el desarrollo de la diligencia judicial, el Ministerio Público presentó las imputaciones en las que vinculan a Muadi con al menos 30 plazas fantasmas creadas en el Congreso en el periodo cuando fungió como presidente de ese organismo. Según la investigación, utilizó 4 cuentas bancarias donde movilizó fuertes cantidades de dinero. La defensa del exlegislador indicó que Muadi confió en su asistente Claudia María Bolaños, también involucrada en el caso, por lo que Muadi depositaba ingresos producto de sus empresas. Por esta misma investigación hay 32 personas vinculadas al caso y entre las pruebas presentadas contra los primeros indicados están las declaraciones de 2 colaboradores eficaces que trabajaron como agentes de seguridad del Congreso.
Por esa misma investigación hay 32 personas vinculadas al caso y entre las pruebas presentadas contra los primeros indicados están las declaraciones de 2 colaboradores eficaces que trabajaron como agentes de seguridad del Congreso y según las pesquisas, Muadí pudo apropiarse de aproximadamente 2 millones de quetzales. Al finalizar la audiencia, Muadí expresó verse preocupado y procurará desvanecer los indicios en su contra y continuará demostrando su inocencia. El señor juez tomó sus decisiones, a mí no me queda más que respetarlas y como ciudadano que soy, apegarme a lo que él decidió. Ahorita pues regresamos al mariscal Zavala, pero quiero garantizarles de que la actitud que he tenido de apertura, de no entorpecer el proceso, que eso es bien importante. Miren lo que están haciendo otros sindicados, cómo se están comportando y cómo me estoy comportando yo. Yo no estoy entorpeciendo el proceso, yo estoy dejando que el proceso siga, confiando en que la justicia se va a dar y la verdad va a salir a luz. Ahora, el ente investigador cuenta con 60 días para continuar con la investigación, mientras Pedro Muadí, expresidente del Congreso, deberá seguir en prisión preventiva a la espera de la acusación formal en su contra, y donde se decidirá si va al juicio el próximo 19 de enero del 2016. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. Y por 2 casos diferentes fueron capturados 5 trabajadores del Ministerio Público, unos por fuga de información de diferentes investigaciones y otros por lavado de dinero. La Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público investigó las acciones de 3 trabajadores de la institución. Lo que reveló fue que estos filtraban información a la parte acusada a cambio de beneficiarse económicamente. La estructura delictiva denominada Cisne Blanco estaba integrada por los empleados del MP y 2 colaboradores más. Siendo ellos el señor Luis Enrique López Coronado, quien figura como líder de la misma, la señora Gladys Eugenia del Cid Aguilar de Castañón, el señor Carlos Antonio Cisneros Torres y la señora Sigrid Anelis Hueli Gieman Álvarez, todos ellos trabajadores del Ministerio Público, quienes fungían como facilitadores de información para que de forma ilegal fuese difundida, en este caso, entre los integrantes de la organización criminal y también fuera de ella. De abril a la fecha, el MP documentó la fuga de información en 7 casos, entre estos la investigación por la muerte de 3 periodistas en Suchitepeques, la red de los cigarreros y la acusación en contra del presunto narcotraficante El Morado. La Fiscalía logró documentar que efectivamente existió una reunión entre la señora Gladys Eugenia del Cid Aguilar y el señor Carlos Antonio Cisneros Torres, por medio de la cual ella le entregó una copia de un documento que él no debía tener en su poder toda vez que era de carácter confidencial y del estricto manejo de la Secretaría General del Ministerio Público. Los trabajadores del MP accedían a la base de datos y a los expedientes, y los abogados se anticipaban a las acciones que tomaría el MP en los juzgados. Los miembros de la estructura Cisne Blanco serán acusados por los delitos de asociación ilícita, cohecho o activo, revelación de información confidencial o reservada, uso de información y revelación de secretos, y mañana se realizará la audiencia de primera declaración. En otro caso, 2 trabajadores más del MP fueron capturados. Se trata de un agente fiscal y un auxiliar fiscal, a quienes se les decomisó $10,000 ocultos en el vehículo que tenían asignado. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Diego de Diego Marcos. Por otro lado, las autoridades capturaron al colombiano Luis Enrique Ayerbe Ramos, que conducía un automotor agrícola donde llevaban $300,020 y no pudo indicarles a los agentes de dónde obtuvo el efectivo. El agente Estrella, el canino de la unidad K9 de la Policía Nacional Civil, detectó $300,020 que estaban escondidos en la bolsa de aire del asiento del copiloto del vehículo donde se transportaba el colombiano Luis Enrique Ayerbe Ramos, quien no pudo indicarles a las autoridades en dónde procedía ese efectivo. Los agentes antinarcóticos informaron que el dinero estaba en 30 paquetes en billetes de $20 cada uno. Ayerbe Ramos fue puesto a disposición del juez correspondiente por su presunta participación en el lavado de activos. Los fiscales informaron que deben establecer hacia dónde se trasladaba ese efectivo. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Madeline Chiapas. Continuamos informando. Luego de un fuerte operativo y más de 20 allanamientos, el Ministerio Público capturó a 14 personas acusadas de lavado de dinero al comprar vehículos en efectivo sin que sus actividades económicas justifiquen de dónde adquirían el dinero.
14 personas fueron capturadas por el Ministerio Público acusadas de integrar una red de lavado de dinero. De acuerdo con la investigación, estas personas compraron en efectivo 19 vehículos valorados en 350.000 y 800.000 quetzales, dinero obtenido de manera ilícita. Un grupo de personas asistían a concesionarias de vehículos, a quienes pues hacían compra de vehículos y realizaban un anticipo en efectivo. Seguidamente continuaban con los pagos, pero los hacían de forma fraccionada en efectivo, haciendo los pagos en las mismas agencias que vendían los vehículos. La investigación se inició luego que la IVE presentara una denuncia en diciembre de 2014, al sospechar por los movimientos en cuentas bancarias y depósitos, principalmente porque los ingresos mensuales de estas personas no compensaban con la compra de los vehículos. Estas personas configuraron su actuar o encuadraron su actuar dentro de la tipología denominada car wash, que consiste en realizar compra de vehículos haciendo pagos en efectivo, posiblemente con dinero ilícito. Entonces, estas son las personas. Por este caso, aún está pendiente de ejecutar 5 órdenes de captura de otros integrantes de la estructura delincuencial. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Diego de Diego Marcos.